Bien. Bien, en el día de hoy contamos con la presencia de Coduti Rocío Amparo, ¿sí? Que nos acompaña desde la provincia de Chaco. Rocío es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, especialista en gerontogeriatría, máster en Fisioterapia del Adulto Mayor Frágil, magíster en Educación Virtual en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina, UNE, posgradista en Cuidados Paliativos y Atención Centrada en la Persona, ex jefa de residentes en Hospital Geriátrico de Agudos, Juana Francisco Cabral, docente e investigadora en Facultad de Medicina, UNE, directora de Trabajo Integrador Final, tutora virtual, gestora y editora de entornos virtuales para el aprendizaje. Bueno, Muchas culminada la presentación de Rocío, es todo, un honor escucharte. Te damos la palabra. Muchísimas gracias, Dora. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Feliz y agradecida por la invitación realizada por la Magister Justi Celia y todo su equipo de PECAT. Permítanme compartir pantalla. En esta oportunidad y coincidiendo, a ver, permiso, con la conmemoración que trae este día 2 de noviembre, les traigo un tema para poder charlarlo con ustedes, ya que esto es un conversatorio, ¿sí? Sobre la muerte. ¿Se ve mi pantalla o no todavía? Todavía no. Todavía no. A ver allí. Ahora sí. Ahí ¿Sí? se ve. Bien, la titulación para este conversatorio fue algo simple, sencillo, el ABC de la intervención paliativista. Y para ello, vamos a hacer un poco dinámico este conversatorio. Quiero escucharlos a ustedes si alguna vez tuvieron la oportunidad de participar o intervenir o simplemente vivenciar este proceso, ¿sí? De estar con un paciente o familiar donde sus días en este plano terrenal se va agotando, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla para poder verlo y escucharlo. Si alguno quiere compartirlo, si no, continuamos. Si alguna vez escucharon el término paliativista, si alguna vez algún personal de la salud les dijo, bueno, es el plan, no hay más nada que hacer, esto va a terminar en el fallecimiento de la persona. Ahí Graciela Gandolia dice, ya tengo a mis padres y cuido de una señora bien. ¿Querés abrir tu micrófono para comentarnos? Bien, también dice que nunca le tocó paliativo. O, ¿nunca escuchaste hablar de la palabra paliativa o medicina paliativista? Rocío, sería bueno que por ahí cuentes de qué se trata, porque es un tema que nosotros no trabajamos mucho con los estudiantes. Por ahí se nombra muy por arriba, pero es interesante que lo puedas traer porque es una patita que nos falta y por ahí estás preguntando y algunos no saben. Bien, bien. Entonces voy a continuar con la presentación. Permítanme, vuelvo a compartir. Ahí se ve. Sí. Bien. ¿Por qué titulé entonces el ABC de la intervención paliativista? La letra A hace referencia a la asistencia holística y activa de las personas de diferentes edades, tanto adultos mayores como también niños, adultos jóvenes, ¿sí? Que presentan una enfermedad que ocasiona sufrimiento grave y que está relacionado a esa enfermedad que lo que va a realizar es la terminación de su ciclo de vida en este plano.
¿sí? Eso es lo que hace referencia a grandes rasgos la intervención paliativista y es lo que fue definida por la Asociación Interamericana de Cuidados Paliativos en el 2019. La B hace referencia en que esta intervención paliativista se basa en objetivos claros, que es mantener la calidad de vida de la persona, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a realizar? Mediante optimizar las funciones del paciente, las que tiene, no es que vamos a rehabilitar funciones que ya fueron perdiendo. Recuerden que la persona está cursando una enfermedad que su fin es la muerte, es el deceso, ¿sí? Para ello, para optimizar sus funciones, es fundamental que podamos empoderar al paciente o a la persona. Muchas veces vamos a encontrar con personas que ante un diagnóstico, por ejemplo, oncológico, se sienten depresivas o están depresivas, porque obviamente si empatizamos un poquito con esas personas, es una palabra, es un diagnóstico que obviamente se le viene toda la vida abajo, o a ver, toda la esperanza de vida o las acciones que tenía para esta vida se les viene abajo, ¿sí? Entonces, también tenemos que considerar la parte, la contención psicológica y emocional, que eso lo saben muy bien hacer los licenciados en psicología y fisiatría, por ahí los licenciados en psicología, por ahí los licenciados en kinesiología y fisiatría intervenimos en la parte funcional, pero es fundamental que tengamos en conocimiento que la parte psicológica es fundamental en este proceso, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos adaptar todas las condiciones positivas del entorno del paciente, ¿sí? Porque también el paciente tiene que estar informado sobre las funciones, ¿sí? Fisiológicas que van a conservar y cuáles van a perder, ¿sí? Y ante esa pérdida es fundamental poder trabajar de manera interdisciplinaria para que el paciente pueda comprender que lo que se trata de esta intervención paliativista es simplemente maximizar la calidad a fin de vida, ¿sí? Para ello, no sé si alguna vez escucharon el término de las trayectorias de las enfermedades. Esto ya es de una publicación bastante vieja de Murray y Kendall, ¿sí? Del 2005, donde ellos dividen en 4 grandes grupos a las diferentes situaciones o características de las enfermedades, ¿sí? Que van a llevar, fíjense que en todos los puntos van a llevar a la muerte o deceso del paciente, ¿sí? El primero que lo van a poder observar en el cuadrante superior izquierdo de su pantalla es la muerte que todos, o al menos yo quiero tener, que es la muerte súbita. Fíjense, en el eje de las coordenadas vamos a posicionar la situación funcional. La situación funcional son todas aquellas actividades que podemos hacer, tanto básicas, instrumentales o avanzadas de la vida diaria, que es lo que nos mantienen activos y en relación con nuestras necesidades básicas, en relación a las necesidades con nuestro entorno, que ahí vienen las actividades instrumentales, y las actividades instrumentales hace referencia a la sociabilización con otros seres, ¿sí? O sea, vecinos, nuestros amigos, viaje y demás. Entonces, si nosotros nos posicionamos en este cuadrante, ahí, vamos a poder observar que la muerte súbita, ¿sí? Mientras nosotros estamos transitando nuestro proceso de envejecimiento, es decir, la vida, la muerte súbita llega a un determinado tiempo que va a estar en el eje de las X y se produce nuestro deceso. Es prevenible y no, justamente muerte súbita. La segunda característica, en realidad la segunda situación, hace referencia a patologías oncológicas. Nuevamente tenemos el eje de la abscisa de coordenadas, ¿sí? Donde mientras nosotros vamos transitando la vida nos dan el diagnóstico oncológico. No sé,
cáncer de mama grado 4, por ejemplo, con metástasis, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestra situación funcional? Fíjense que va a presentar una meseta, ¿sí? Y luego un declive a mayor tiempo. Obviamente esto va a depender muchas veces de cuán avanzado esté el proceso oncológico, ¿sí? Va a haber un clic donde va a empezar el declive y que nos va a llevar a la muerte. Fíjense que antes de irnos a este plano también hay una pequeña meseta, ¿sí? La otra situación es en insuficiencia orgánica, cuáles fueran, ¿sí? Donde lo mismo, vamos a posicionarnos en el eje de las abscisas, nuestra situación funcional va a ir, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Nos agarra aquí, bueno, caemos internados, obviamente nuestra situación funcional va a ir en declive. Luego empezamos el proceso de rehabilitación con el kine, asistimos al consultorio o la psicóloga o el psicólogo viene a nuestra casa, ¿sí? Volvemos a recuperar la situación físico-funcional, pero no es la basal, no es la misma que la basal. Hemos perdido funciones, ¿sí? Y así sucesivamente hasta, fíjense que tienen una tendencia hacia la disminución cada vez más de las capacidades o situaciones funcionales, ¿sí? Hasta llegar al punto clave que es la muerte. Esto es lo que yo también vieron que anteriormente les había dicho de poder empoderar al paciente en su rol protagónico de rehabilitación y justamente adaptar a los nuevos estados físicos funcionales y sobre todo a aquellas funciones que ya se van a perder y no lo va a recuperar más. Y luego la última, que está muy relacionado con el proceso de envejecimiento en sí, que nosotros los geriatras también lo podemos llamar el proceso de la fragilización del adulto mayor o de la persona, ¿sí? Donde nuevamente los invito a posicionarnos en la coordenada de las X y la Y, ¿sí? Fíjense, donde la situación funcional es bastante variable, pero con cierta tendencia a la eliminación o progresión de las actividades funcionales hasta llegar al proceso de la muerte. ¿Para qué yo les muestro esto? Para que ustedes también tengan en cuenta que no hay diferentes formas de morir, por así decirlo, a grandes rasgos, ¿sí? Fíjense que hay diferentes modelos y que en todos los modelos, excepto una muerte súbita, porque claramente no lo podemos prevenir, un equipo multidisciplinario tratante debe ser la opción, la primera opción para ese paciente o círculo familiar que contiene al paciente, ¿sí? Por lo que la letra C, ¿sí? Va a estar o va a hacer referencia a centrarnos en el potencial que tiene el paciente. Para ellos, vamos a utilizar una estrategia que en realidad ya se lo hablaba de mucho antes, pero a partir del 2012 y con mucha más énfasis en el 2015 empezó a hablarse de las necesidades centradas en las personas, la atención centrada en las necesidades de las personas. Y para ello es fundamental que nosotros tengamos una escucha activa y conversemos con el paciente. Ustedes me pueden decir, bueno, Rocío, pero yo siempre converso con el paciente, siempre estamos en constante comunicación, ¿sí? Pero hay que ver, hay que ir más allá, hay que preguntar qué es lo que quiere el paciente para su terminalidad. Por ejemplo, me tocó vivenciar a una paciente que tenía 76 años, era multibilingüe, hablaba 7 idiomas, pero estaba con diagnóstico de enfermedad lateral amiotrófica, la ELA, ¿sí? Entonces, ella siempre, a acotación de esto, ella perdió el habla ya por, obviamente, el avance de su enfermedad, pero utilizaba dispositivos tecnológicos. Entonces, ella en el celular me escribía, quiero volver a caminar, quiero volver a pararme.
Entonces, nada, fue un desafío para ella poder considerar que eso no lo iba a volver a hacer, ¿sí? La fui llevando a decirle, bueno, pararte, sí vas a poder pararte conmigo o con alguna de tus cuidadoras, ¿sí? Pero ya el caminar no, porque la enfermedad ya estaba muy avanzada, ¿sí? Y obviamente que en esa negativa se necesita, sí o sí, la contención del profesional en psicología que dispone de todas las herramientas para poder asistir a esa situación. Luego, me tocó también con un paciente, me acuerdo el nombre de Roberto, que tenía ya un EPOC avanzado en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya avanzado a sus 55 años, en un contexto de un paciente donde empezó a fumar ya a los 7 años, porque bueno, trabajaba en la chacra y demás. Y él a sus 55 años, cuando yo le decía, bueno, Roberto, ¿en qué puedo serte útil como kinesiólogo? Él me manifestaba que quería jugar con los nietos. Claro, jugar al fútbol, jugar a la embopa, que se llama acá, que en otros lugares se llama la mancha. O sea, quería realizar juegos que eh, requerían de él una asistencia aeróbica y cardiovascular bastante importante. Y teniendo uno de los buffers, que son los pulmones afectados, no lo iba a poder hacer. Entonces, nuevamente, gracias al apoyo del personal, del profesional en psicología, tuvimos que adaptarnos que, bueno, tal vez no pueda jugar al fútbol de esa manera activa que él quería, pero sí podía estar sentado, por ejemplo, y que los nietos le pasen la pelota y, bueno, que lo patee, por ejemplo. O otra intervención fue la adquisición de juegos de mesa, ¿sí? En la siguiente experiencia no me tocó a mí, le tocó a una colega que me compartió la experiencia y obviamente le pedí permiso para poder presentarla a ustedes. Ella es pediatra, sí, es especialista en pediatría y estaba teniendo una niña en ese entonces tenía 13 años y con un diagnóstico de leucemia. Entonces le decía a la Kine, a la colega, que ella añoraba bailar el vals de sus 15. Obviamente el pronóstico médico no, no permitía que ella llegara a los 15 años. En realidad le dieron 3 meses de vida. Eh, bueno, entonces ella decía, en las sesiones, obviamente que me compartió la colega, que ella quería bailar el vals de sus 15. Entonces, bueno, ella como terapia, colocaba creo que el vals de los cisnes, o el cisne azul, o algo así que se baila en los 15, y, bueno, y hacían la terapia, la asistencia kinésica con esa música. Obviamente, teniendo en cuenta que ella ya estaba en un estado físico funcional bastante deteriorado, ¿sí? Ella no fallece a los 3 meses, fallece a los 7 meses, pero sin embargo no pudo llegar a sus 15 años. Y en esta última experiencia, la que está en color violeta, sí me tocó, es una experiencia vivencial propia, donde no es el paciente, sino es la mujer del paciente, la esposa del paciente, ¿sí? El paciente tenía como diagnóstico base una demencia Alzheimer muy avanzada, ¿sí? Y eso ocasionó que no reconociera a su círculo familiar inmediato, ¿sí? Ni a sus hijos, ni tampoco a su señora. Entonces, en un momento de la rehabilitación, bueno, en realidad de la intervención kinésica, me dice Zulma, que era su señora, me dice, ¿vos crees que él me va a reconocer algún día? Y, y no, y no. Entonces ahí fue donde, nuevamente, pidiendo ayuda a los colegas, a los licenciados en psicología, ¿sí? Esa mujer necesitaba una contención psicológica porque no estaba viendo el final de vida de su marido, ¿sí? Y más allá de eso, estaba pidiendo cosas imposibles,
¿sí? Metas imposibles como que el paciente lo vuelva a reconocer ya en un estado avanzado. Obviamente que yo les digo en resumidas, pero en este caso con la demencia tipo Alzheimer se han intentado varias estrategias antes. La clásica, mostrar las fotos, llegar a él con olores, con perfumes que hacían a su, o que estimulara a los recuerdos que vivenciaban con su señora, pero nada era efectivo, ¿sí? Entonces, yo les muestro aquí lo que el licenciado en Kinesiología y Fisiatría lo hacemos, ¿sí? Donde en esta primera parte es compartida con todas las profesiones. Es decir, primero tenemos que realizar una valoración integral del estado de la persona, ¿sí? Los quienes nos enfocamos en determinar la funcionalidad, ¿sí? En, en intervención paliativista utilizamos el índice de Karnofsky, ¿sí? Que si bien este índice de Karnofsky fue iniciado, utilizado en sus inicios, en patologías oncológicas, pero nos permite medir qué grado o qué intensidad de morbimortalidad presenta el paciente. Un ejemplo, un paciente con índice de Karnofsky 10/100 significa que necesita sostén o asistencia hospitalaria, mientras que un índice de Karnofsky de 50 es un paciente que, si bien necesita sostén, por ejemplo, oxigenoterapia en un paciente con EPOC, pero puede seguir transitando las actividades básicas de la vida diaria, algunos instrumentales, y si, por ejemplo, si el oxígeno presenta una mochila transportadora de oxígeno, puede llegar a hacer alguna actividad avanzada de la vida diaria, siempre con supervisión, ¿sí? Lo que nos está informando que el índice de mortalidad es un poco más, se encuentra más alejado. ¿Me explico? En cuanto a la necesidad paliativista, existe una escala que se llama la escala de NECPAL, ¿sí? Que ahí generalmente lo realiza el médico, pero si el médico no tiene la formación en cuidados paliativos, podemos utilizarlo nosotros, ¿sí? Se llama NECPAL, que justamente es escala de necesidad paliativista, donde tras la valoración del estado clínico del paciente, se puede concretar si el paciente entra en protocolo o protocolización de cuidados paliativos o no, ¿sí? Esto es sumado a la historia clínica, en este caso kinésica, básica, ¿sí? Después, ¿cómo intervenimos, en este caso nosotros los kines? En primer lugar, que también lo compartimos con los médicos, es la asistencia del dolor. Si bien los kines, nosotros utilizamos mucha terapia no farmacológica, ¿sí? Terapia alternativa, que también estimo y me pueden corregir tranquilamente que los psicólogos también lo realizan, como musicoterapia, arteterapia y demás, ¿sí? Para poder paliar un poco el dolor, porque, a ver, los cuidados paliativos es, a grosso modo, se acerca la muerte no está viniendo a abrazarnos, pero debemos abrazarla con calidad a fin de vida, ¿sí? No porque yo sé que me voy a morir de acá a 6 meses, voy a ver, no voy a seguir haciendo las actividades que yo hago, no voy a ver, a colocarme el perfume que yo quiero, no, ¿sí? Siempre es con calidad a fin de vida. Nosotros los kines nos abocamos también al síndrome de desuso. El síndrome de desuso es cuando nuestro cuerpo, obviamente, por una condición clínica aguda, deja de hacer las actividades básicas, como por ejemplo levantarse, caminar. Entonces la musculatura se va perdiendo, ¿sí? Va perdiendo el tono, el trofismo, y eso va a llevar a un estado de inmovilidad, ¿sí? Crónico. Por eso se llama síndrome del desuso. ¿Y qué nos va a llevar a ese síndrome de inmovilidad crónica? La presencia de úlceras por presión, antiguamente llamadas así, ahora se llama lesiones por presión, ¿sí? Infecciones,
También la colocación por parte del personal de enfermería de diferentes sondajes, ya sea sonda nasogástrica para la alimentación o botón gástrico, sonda vesical, ¿sí? Y por último, también trabajamos en la parte, en las disfunciones respiratorias, ¿sí? Ya sea liberando las vías aéreas de las secreciones o también kinesiando todo el movimiento de la caja torácica. Eso es un poquito del rol que cumplimos los kines dentro de esta intervención paliativista. Obviamente, esto sumado con los valores que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? La empatía es fundamental para estar en estos procesos acompañando principalmente al familiar, pero también al círculo cercano, ya sea familiares a cargo o cuidadores, porque el cuidador también tiene una sobrecarga porque está viendo a su cuidado lentamente apagarse, ¿sí? Por ello es fundamental y por eso también quise traer en esta invitación, en el conversatorio 2024, el nuevo paradigma que se utiliza hoy en día en la intervención paliativista. El primero hace referencia en capacitar. ¿A quién vamos a capacitar? Primero a la persona, al paciente, como les dije anteriormente, ¿sí? Tenemos que preguntar si él sabe de qué enfermedad tiene, cómo termina esa enfermedad. O sea, también es un derecho que el paciente o la persona sepa qué es lo que está padeciendo, ¿sí? Vamos a encontrarlo, aunque usted me dice, bueno, Rocío, pero hoy todo el mundo sabe. Sí, todo el mundo sabe, pero a veces hay familias que no quieren que el familiar, por ejemplo, que el papá sepa que tiene cáncer de testículo, porque su papá tuvo cáncer de testículo y falleció a los 3 meses, ¿sí? El paciente o la persona tiene derecho a saber lo que le está pasando, ¿sí? Y al tener derecho de lo que le está pasando, también tiene derecho a saber, bueno, ¿sabes qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer esto, lo otro, o sea, darle diferentes alternativas y conjuntamente, ¿sí? Ir diseñando un plan terapéutico. Así como capacitamos o informamos al paciente, también debemos hacerlo al círculo familiar, ¿sí? Cercano y o cuidador, porque de esa manera vamos a estar mejorando primero la autoeficiencia de la atención para con el paciente, ¿sí? Y en el paciente en sí vamos a estar mejorando la sensación de control, ¿sí? Y de bienestar en este transitar. El segundo ítem es mantener la funcionalidad y la autonomía, que será nuestro foco de atención. Por eso es, como les decía anteriormente, siempre tenemos que centrarnos en objetivos o metas claras, concisas, pero por sobre todas las cosas, alcanzables, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Rosita, de la señora Conela, si yo le decía, sí, Rosita, vas a volver a caminar, yo le estoy mintiendo, porque su patología de base no me va a permitir que ella vuelva a caminar, a no ser que tenga un exoesqueleto, ¿sí? Que la colocaríamos allí adentro y bueno, mediante controles, ella volvería a caminar, pero mediada por un exoesqueleto. ¿Mm? Imposible en esta zona de la Argentina, en el norte argentino, y mucho menos en la provincia del Chaco. ¿Sí? Y por último, bueno, que está relacionado también con el ítem número 3, que es establecer las metas realistas y centradas en las necesidades de las personas. Eso es fundamental, porque por ahí nos olvidamos, o en nuestro afán de querer rehabilitar, nos olvidamos que la persona también tiene voz y voto y debe ejercer su derecho a la autonomía, ¿sí? Porque mientras nosotros estamos evaluando, estamos ideando planes terapéuticos, ¿sí? Hay que recordar que todo esto es un proceso y la enfermedad va a ir avanzando, ¿sí? Eso jamás nos tenemos que olvidar de eso. Mientras nosotros vamos ideando, la enfermedad continúa, porque la enfermedad no para, ¿sí? Y va avanzando hasta llegar a su deceso o desenlace final. Bien, yo no sé si tienen alguna duda, algo que me quieran comentar, que me quieran sugerir. Yo les dejo aquí mis
mis datos de contacto y los escucho, los leo, no sé cómo andamos de tiempo, no sé si me pasé de tiempo. No, está perfecto. Estamos bien de tiempo. Espérame, Rocío, que alguien compartió pantalla y que calculo que fue sin querer. A No ver. puedo ver. Ah, Graciela Grandola, ¿estás compartiendo pantalla sin querer? Estamos viendo el chat. Ahí pones dejar de Dejar de compartir. compartir. Bien. Está. Las cosas de la virtualidad. ¿Sabes, Rocío, que a mí yo lo que te quería preguntar es en qué momento es, digamos, el mejor momento del proceso para iniciar con el cuidado paliativo? Porque sucede muchas veces, yo trabajo con pacientes con demencia y con enfermedades neurodegenerativas. Tenía una paciente con enfermedad de Huntington, y el cuidado paliativo se le indicó, entre comillas, ya cuando su enfermedad estaba sumamente avanzada, ¿no? Entonces, ¿el cuidado paliativo es para el final de la enfermedad o cuando inicia la enfermedad? ¿En qué momento, no? No sé si nos puedes como aclarar estas cuestiones. Bien, en realidad el cuidado paliativo tiene que ir de la mano con el diagnóstico inicial, porque de nada sirve que nosotros, no sé, me pongo de ejemplo para no tocar la susceptibilidad de nadie, ¿sí? Si a Rocío Coduti le diagnostican hoy cáncer de mama grado 4, porque Rocío Coduti nunca fue al médico, no quería saber nada, se sintió mal, se tocó, tuvo varios bultos en la mama, tuki, ¿sí? Cáncer de mama grado 4. Si el médico a mí no me dice, ¿sabes qué? Existe la posibilidad de que vos empieces una intervención paliativista y te comente, digo el médico porque somos una sociedad que hoy en día siempre confía, el médico es nuestra palabra máxima, ¿sí? El médico, o sea, a nosotros los kines, no sé si hay algún kine en el auditorio, nos puede contar, siempre dice, sí, porque el médico me dijo que no voy a poder caminar. Entonces, el médico, la palabra del médico pesa muchísimo, ¿sí? Entonces, también está bueno que los médicos se capaciten en esta área, porque siempre llegamos tarde, o sea, no necesariamente el cuidado paliativo es decir, bueno, Rocío se está por morir en un mes y vamos a darle cuidado paliativo. No, si Rocío hace 5 años tiene diagnóstico de cáncer de mama, ¿sí? Y tal vez Rocío hace 5 años podía caminar, podía viajar, podía, no sé, asistir a los festejos, festejar, celebrar la vida, ¿sí? Porque eso por ahí, a nosotros lo de salud no nos forman en que nosotros acá estamos de paso, estamos en un nivel terrenal que estamos de paso y debemos vivenciar, ¿sí? Todo, o sea, desde viajes, y de nada sirve aplicar el cuidado paliativo ya a la terminalidad. La terminalidad ya es, el cuidado paliativo que se utiliza en la terminalidad, ¿cuál es? Agregar drogas para no sentir el dolor, ¿sí? Tratar de mejorar, no, o dejar que no avancen, por ejemplo, unas lesiones por úlcera por presión, que no haya infección, ¿sí? Pero si yo hace 5 años ya tenía el diagnóstico y podía disfrutar de la vida, tal vez no iba a finalizar de esa forma. Ahí influye mucho la capacitación del profesional también. Totalmente, Rocío. Pareciera que llegan tarde a veces los pacientes al cuidado paliativo, ¿no? Pareciera que, bueno, tiene que ver con el desconocimiento también, con la falta de capacitación como vos lo mencionás, ¿no? Por eso es tan Exacto, importante y porque vos en un momento lo dijiste, como la muerte es un proceso, exactamente. entonces Sí, sí. tenemos que verlo de esa manera. Bueno, no sé, No, es, un ahí está. factor no podría ser lo económico, que muchas veces
las obras sociales o los lugares públicos no cuentan por ahí como para ofrecer un equipo de personas que acompañen. Me parece que eso también puede ser un factor, y más hoy, en los tiempos que corren. Sí, coincido, la parte económica es un factor importante, pero déjame que te cuente, yo trabajo en el Hospital Geriátrico Juana Francisca Cabral, que es un hospital de gestión pública, donde tenemos un servicio que está a cargo de la doctora Mónica Vera, y no me estoy acordando el nombre del otro doctor, me va a matar, que ofrecen a la comunidad, bueno, la asistencia paliativista, pero como mencionábamos, siempre llega tarde. En realidad, ellos hacen asistencia domiciliaria y allí ya empieza el cuidado paliativo y llegan al hospital ya para terminar sus últimos días. Pero ahí lo que voy, forma parte también del profesional querer capacitarse. Nosotros parece que le tenemos miedo a hablar de estos temas, de hablar de la muerte. Parece que, o sea, así como hablamos de la muerte, también hay gente que no se capacita en geriatría porque, estaba allá al final de vida y no, todavía hay muchas cosas que se pueden realizar, pero bueno, es nuestra idiosincrasia como país, es así, nuestra cultura. Rocío, ¿cómo estás? Hacia ese lado iba mi pregunta. Quería consultarte si en tu profesión, así como por ahí en la nuestra, hay como cierta escasez de profesionales que se dediquen a esto que vos estás comentando. Porque, por ejemplo, yo tengo una kinesióloga conocida acá en Paraná que una vez me comentaba que estaba colapsadísima de este tema de los domicilios y demás, y de que no tenía muchas, los pacientes por ahí no encontraban muchas alternativas. Lo mismo me pasó con un familiar mío en otro lugar en Santa Fe, en un pueblito, que había un solo kinesiólogo que se dedicaba a esto. Y bueno, nuestra profesión, por ejemplo, la psicología, está muy atravesado por el tema de los prejuicios, por esto que genera el temor a la muerte y demás, y por todos los fantasmas que rodean a este tipo de especializaciones. Entonces quería preguntarte si en la kinesiología pasaba más o menos lo mismo. Gracias, Vanessa, por tu consulta. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque en la kinesiología se ve cuando la función cae. Nunca van bueno, ahora está habiendo una ola que van al kinesiólogo para prevenir, pero siempre llegan al kinesiólogo cuando hace 6 meses que no se levanta de la cama, se operó y hace 7 meses o 5 meses no logran levantarse, cuando el mismo familiar se da cuenta o se lesiona el familiar o se lesiona el cuidador. Entonces, por eso digo, y no es nada en contra de nadie, la voz del médico pesa muchísimo. Y si el médico no está acostumbrado a trabajar o no está capacitado a trabajar multidisciplinariamente, que eso es fundamental, todos somos profesionales de la salud y cada quien aportamos a la contención del paciente, ya sea en el área clínica como lo hacen los médicos, en el área psicológica como lo hacen perfectamente a ustedes, y agradezco a Dios que haya profesionales que se dediquen al área mental, al área del físico funcional como lo realizamos los psicólogos, perdón, los kinesiólogos, quiero ser psicóloga en algún momento, no. Los enfermeros, pilar fundamental en el cuidado básico como es la higiene. Entonces, cuando vemos que nuestro familiar o paciente acaba con su funcionalidad, porque eso es lo que le da el clic. No puede caminar. Bueno, llamemos, pero ahí está, se perdió mucho tiempo hasta que llegue el kinesiólogo. Eso es fundamental. Pero también va de la mano con la capacitación, porque si vos estás capacitada en cuidado, por ejemplo, en este cuidado paliativo fin de vida, ¿sí? Vos sabés que tu rol, o yo como kinesióloga sé que mi rol de rehabilitar, ¿sí? O sea, de devolverle una función, ya no va a ser. Yo tengo que brindarle calidad de fin de vida. ¿Cómo lo hago? Bueno, kinesiando la parte pulmonar, intentando movilizar las partes, o bueno, las potencialidades de los pacientes. O sea, es
siempre digo, el capacitarnos o continuar la capacitación luego del grado nos va a ir haciendo clics en la mente. Porque a nosotros nos forman para rehabilitar, para que el paciente, si no puede caminar, que camine, ¿sí? Pero a veces las condiciones clínicas no nos permiten y nos frustramos nosotros, en este caso los kinesiólogos, ¿sí? Y no es así, o sea, tenemos varias herramientas y una de las herramientas es trabajar en interdisciplina. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Que además el trabajo interdisciplinario implica entender sobre la disciplina del otro. Digo, yo como psicóloga, bueno, sé de un diagnóstico, bueno, necesito saber de las necesidades integrales de mi paciente para poder decir, bueno, Totalmente. necesita un kinesio, necesita terapia ocupacional, digo, porque hay muchos abordajes posibles y tenemos que, por eso la importancia de esa formación, ¿no? Más desde lo gerontológico para entender un poquito también de cada disciplina, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y brindarle calidad de vida, porque ahora por ahí estamos con tendencia a lo gerontológico, pero a un niño que tiene un diagnóstico oncológico, también interactúa la terapeuta ocupacional, nosotros los kinesiólogos, ustedes los psicólogos. O sea, durante el transcurso del ciclo vital, creo que la multidisciplina bien aplicada es fundamental, es nuestra gran herramienta, es nuestra gran herramienta. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, dudas para Rocío? Antes de que sigamos avanzando. Bueno, ahí había algunas, bueno, Graciela había hecho un comentario, esto de que bueno, que sería capacitar a la familia, ¿sí? Bueno, habla de cierta indiferencia también hacia los adultos, y esto pienso, ¿no? Que importante, siempre hay que trabajar con la familia, con la red de apoyo, es fundamental. Fundamental. Sí, sí, eso es fundamental. Y hay que ver también la calidad de red de apoyo que tenemos. Y en esa palabra calidad, digo, hay familias que están muy presentes, que no permiten trabajar al profesional. Y hay familias que están poco presentes, por no decir ausentes, y descargan o cargan al cuidador, sí, terciarizado en esa responsabilidad de ser familia, cosa que el cuidador, si bien es tercerizado, pero no es familia del paciente, ¿sí? No les une el lazo sanguíneo. Es complejo, es complejo, pero coincido que hay que brindar capacitación a los entornos sociales o de contención, de red de contención de la persona mayor o de cualquier tipo, no necesariamente mayor, a eso me refiero. Muy bien, un placer escucharte, Rocío. No sé si alguna consulta, alguna pregunta, si no continuamos por cuestiones de tiempo. Qué silencio hoy, por favor. Bueno, agradecida nuevamente a la convocatoria y estoy acá, me apago, pero estoy aquí escuchando tu conferencia. Gracias, Rocío. Bueno, me toca a mí entonces. Bueno, vamos a continuar entonces. En la jornada de hoy contamos, bueno, con Paula Intermeiter, siempre contamos con la presencia de Pauli. En este caso me toca presentarla. Ella es licenciada en psicología, técnica en psicogerontología, con formación de posgrado en demencias y enfermedad de Alzheimer, terapia cognitivo-conductual en adultos, posgrado en actualización en psicología del envejecimiento, formación en evaluación neurocognitiva y diplomado iberoamericano en políticas de cuidado. Paula ejerce como docente a nivel universitario y terciario. Se desempeña en residencias de larga estadía para personas mayores. Es miembro de la Comisión de Personas Mayores del COPER
Y en esta oportunidad, ¿sí?, nos va a presentar acerca de talleres de entrenamiento cognitivo y calidad de vida en personas mayores. Bueno, Pau, tiene la palabra. Bueno, gracias. Gracias, Dora. Bueno, a ver que me acomodo un poquito para ver, aunque sea alguna cara, porque si no, tal vez no sé si se ve bien, tal vez se vea Se ve. un poco chiquito, pero es más que nada para poder ver algunas caras. Cualquier cosa me interrumpen, si llega a haber alguna pregunta o algún comentario. Bueno, para el día de hoy les traigo, como bien dijo Dora, un tema en el que vamos a plantear la articulación, ¿sí?, entre lo que es el entrenamiento cognitivo en modalidad de talleres y esta palabra que usamos mucho, que es la calidad de vida, ¿sí?, que quienes son estudiantes la habrán escuchado mucho y ya la hemos definido, pero bueno, está bueno poder pensarla en distintos ámbitos y en distintas dimensiones, en este caso en lo que es el entrenamiento cognitivo en dispositivo de modalidad de taller. Y para eso vamos a necesitar empezar con la diferenciación entre dos conceptos que son clave, que también ya lo habrán escuchado, somos bastante picacesos, o al menos yo, con esta diferencia, entre lo que significa el deterioro y el declive, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del declive, hablamos del enlentecimiento de las funciones cognitivas y también de la parte física, ¿sí? Siempre decimos que cuando vamos envejeciendo hay algunas funciones que se ponen un poquito más lentas, tenemos que caminar más lento, tal vez nos cuesta un poquito más subir una escalera, y lo mismo sucede con las funciones cognitivas, ¿sí? Ahora, es importante siempre aclarar que la capacidad de aprendizaje en el sujeto jamás se termina, ¿sí? Cambian las significaciones acerca del aprendizaje, sí, pero las funciones cognitivas, en lo que es un envejecimiento normal, entre comillas, usamos por ahí también la palabra usual o el envejecimiento esperable, las funciones cognitivas se mantienen, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más cuáles son los cambios esperables que hay acerca sobre el envejecimiento que es normal. Y por otro lado, esta palabra deterioro. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta idea de envejecer significa deteriorarse? ¿No? Lo preguntamos mucho en clase siempre cuando iniciamos, bueno, ¿qué significa ser viejo? Bueno, la vejez es el deterioro de las funciones. Usar apropiadamente la palabra deterioro significa hablar de un cambio que es excedente al declive y que hablamos de un cambio a nivel patológico, es decir, a causa de una enfermedad. Y esto es lo que llamamos envejecimiento patológico. Y lo que tiene que quedar claro es que el envejecimiento patológico no es la normalidad o no es lo usual o lo esperable, ¿sí? Esto entendiendo que siempre estamos atravesados por muchos prejuicios que tienen que ver con la vejez es igual a enfermedad, la vejez es igual a deterioro, ¿sí? Ahora, ¿por qué hacemos un poco hincapié en estas cuestiones? Vamos a ver cuáles son estos cambios esperables, los cambios usuales en este envejecimiento normal respecto a la vejez. Uno de los cambios es que se enlentece cambia la velocidad del procesamiento de la información. Y por lo tanto, como procesamos la información de manera más lenta, el rendimiento puede ser un poco más lento, ¿sí? Entonces, las tareas que vamos a llevar a cabo, las vamos a hacer de manera distinta, ¿sí? Siempre, usamos un poco este ejemplo de que si vamos a leer un libro, y tal vez nos lleve más tiempo que cuando teníamos 25 años, a los 65, y nos va a llevar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque hay un declive en las funciones cognitivas.
¿Eso significa que ya no podamos leer ese libro? No, para nada. Solo que lo vamos a hacer de otra forma, de manera distinta, ¿sí? Hablo en este caso de un ejemplo, que es la lectura de un libro, pero también sucede con esta cuestión de la toma de decisiones, ¿sí? De una acción a realizar. Esto tiene que ver con las funciones ejecutivas sobre todo. También hay cambios en la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es la capacidad de retener una información, ¿sí? Almacenamos información y la retenemos durante un tiempo determinado para poder ejecutar una acción, ¿sí? A eso se refiere la memoria de trabajo. Después la disminución en la multitarea. Vieron que hay cierta edad en la que estamos haciendo muchas cosas a la vez y podemos tener como esta atención dividida, es decir, poder atender a distintas actividades, atender a distintos estímulos a la vez, y en este caso se vuelve un poco más difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un cambio respecto a la atención dividida. Por lo tanto, ya no vamos a poder hacer 5 cosas a la vez, sino que vamos a tener que ser un poquito más organizados en esa toma de decisiones. Fíjense cómo se van articulando también estas cuestiones con la memoria de trabajo, con las decisiones que tenemos que tomar para realizar ciertas acciones. Siempre tenemos que pensar que las funciones cognitivas hay que verlas de manera articuladas, ¿sí? No hay una sin la otra. No podemos hablar, por ejemplo, de memoria en cuanto a almacenamiento de información si no hay atención, ¿sí? Si no hay atención, ¿cómo almacenamos esa información? Entonces, no es que funcionan desarticuladamente estas habilidades o funciones cognitivas. Por otro lado, hay una disminución en la atención selectiva y cambios sensoriales y perceptivos en relación a la visión, a la capacidad de oír, a la sensibilidad al dolor, al tacto, al olfato. Aún así, aunque les traigo estos cambios que son esperables, no suceden en todas las vejeces, no suceden de la misma manera en todas las vejeces, ¿sí? Esto es a manera de establecer una generalidad. Estos cambios sensoriales y perceptivos en la visión, en la capacidad de oír, y la realidad es que no se dan en todos de la misma manera, ¿sí? Entonces siempre atender un poco a esta cuestión. Y esto nos lleva a pensar que todas las personas a lo largo de todo el curso vital tenemos o contamos con la neuroplasticidad, la capacidad plástica de nuestro cerebro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro y nuestras conexiones neuronales es todo tan maravilloso que es capaz de cambiar su estructura y su funcionamiento, ¿sí? Esto muchas veces se atribuye a la juventud, se atribuye a la infancia. Sin embargo, esto se mantiene a lo largo de toda la vida, ¿sí? Entonces, es la respuesta que tiene el cerebro para poder adaptarse a nuevas situaciones, para volver a buscar un equilibrio cuando hay algo que hizo que se pierda ese equilibrio, ¿sí? Como lo puede ser una patología o como lo puede ser cualquier situación nueva que afrontemos, ¿sí? Empezar a estudiar otra carrera. Y bueno, que tal vez sea una carrera completamente distinta a la que habíamos estudiado, o empezar un trabajo distinto que requiere de otro tipo de rendimiento, y vamos a necesitar también de esa neuroplasticidad, es esa capacidad de adaptación. ¿Y por qué toda esta introducción? Pensar la diferencia entre declive y deterioro, que nos permite pensar entre lo que es envejecimiento usual y envejecimiento patológico, nos permite también distinguir entre lo que es el entrenamiento y la estimulación cognitiva. ¿Por qué? Vieron que existe esta típica forma de llamar a los talleres como talleres de memoria. Y pareciera que en realidad hay un microviejismo ahí, porque en realidad el nombre de taller de memoria significa que estamos asociando a la vejez con la pérdida de la memoria. Es así. Y de hecho las personas que participan en estos talleres también van un poco por esto, ¿no? Ya ahora vamos a ir viendo esas cuestiones. Pero es importante que lo podamos diferenciar, ¿sí? Cuando hablamos de envejecimiento patológico, cuando hablamos de deterioro de funciones cognitivas,
pensamos a la estimulación cognitiva como un conjunto de técnicas que buscan enlentecer el deterioro cognitivo y mantener el mayor tiempo posible las capacidades que en ese momento se encuentran preservadas. Esto es sumamente variable según la patología de la que estemos hablando, ¿sí? No es lo mismo una demencia frontotemporal, una demencia vascular, una demencia de tipo Alzheimer. Entonces, ese enlentecer el deterioro también va a depender de qué tipo de deterioro estemos hablando, a qué funciones vamos a apuntar, ¿sí? Y me parece importante lo que decía hoy Rocío y lo que hablábamos de conocer acerca de los diagnósticos, porque si nosotros no sabemos acerca del diagnóstico con el que estamos trabajando, es muy difícil que esas técnicas que vayamos a usar estén bien apuntadas, ¿no? Que tengan el objetivo de estimular realmente. ¿Significa esto que vamos a poder detener, por ejemplo, un proceso de demencia? Si estamos hablando de una demencia irreversible, de una demencia degenerativa, no. Pero cuanto antes podamos tener la posibilidad de hacer estimulación cognitiva, y bueno, vamos a enlentecer, con suerte, porque hay muchos factores, no es solo la estimulación cognitiva, pero con suerte podemos lograr que sea un poquito más lento ese deterioro. No es este el tema igual que nos trae, sino el entrenamiento cognitivo. Cuando hablamos de entrenamiento cognitivo, hablamos del envejecimiento usual, hablamos del declive, ¿sí? Entonces, el entrenamiento cognitivo, ya sea individual como en dispositivo grupal, se dirige a las personas que tienen quejas sobre su funcionamiento cognitivo, pero no hay necesariamente un deterioro, ¿sí? No poseen un deterioro en sus funciones cognitivas. Entonces, las técnicas que vamos a usar en el entrenamiento cognitivo van a tener que ver con mantener, con aumentar el rendimiento cognitivo, la performance cognitiva, ¿sí? Entonces, no es enlentecer algo, porque no hay un deterioro. Lo que vamos a hacer es mantener ese rendimiento. Y, ¿por qué no aprender otras capacidades que tal vez en otro momento de la vida, por alguna razón no lo pudimos hacer, y fortalecer otras capacidades, ¿sí? Otras funciones cognitivas? Y por eso hacía un poco esta introducción, porque estas técnicas se basan en la facilitación, en la estimulación y en la guía de los procesos de la plasticidad neuronal, ¿sí? La utilidad del entrenamiento cognitivo, la estimulación cognitiva, tiene que ver con eso, con que entendemos que el cerebro puede adaptarse a las condiciones cambiantes, porque puede aprender nuevas cosas, porque puede compensar, ¿sí? Distinto es a la rehabilitación cognitiva. Bueno, yo no lo puse acá para no irnos tanto de tema, pero la rehabilitación cognitiva es mucho más focalizada cuando hay una injuria, ¿sí? Cuando hay una lesión cerebral, cuando hay tal vez una isquemia, un accidente cerebrovascular que afecta a una función puntual. Entonces ahí vamos a buscar recuperar lo más posible esa función, ¿sí? Entonces, es en la neuroplasticidad donde se sostiene la utilidad de la estimulación y del entrenamiento, ¿sí? Gracias al potencial de nuestro cerebro de formar conexiones nerviosas. Ahora, ojo con esto, no es hacer por hacer, ¿sí? Cuando hablamos de entrenamiento cognitivo, ya sea de manera individual como de taller, tiene que haber una intencionalidad. Es decir, hay una intervención profesional acá. No son recreativos. Podemos usar técnicas que sean lúdicas. ¿Podemos recrearnos a partir del taller? Sí. De hecho, muchas personas buscan los talleres por eso. Ya lo vamos a ver. Pero es importante que si uno se desempeña en esto, pueda entender que uno no va a divertirse simplemente, ¿sí? O por supuesto la socialización, por supuesto el bienestar que generan estos talleres también hace al entrenamiento, ¿sí? También hace a que se generen conexiones neuronales,
¿sí? Pero no es el hacer por hacer, no es voy y, bueno, veo qué actividades hago, no. Son técnicas, son herramientas, son ejercicios que damos de manera organizada, ¿sí? Que tenemos que comprender qué estoy entrenando con esto. Porque solemos escuchar mucho esta idea de, bueno, pero yo hago sopas de letras. Yo me la paso haciendo crucigramas. Bueno, señora, y mientras usted hace crucigramas, hace otra cosa, sí, estoy mirando la tele. Bueno, eso no es entrenamiento cognitivo. Funciona, está buenísimo que uno en lo cotidiano lo puede hacer, pero en realidad no funciona de la misma manera, ¿sí? Por eso les digo que no es simplemente el hacer por hacer. Bien. Vamos a definir entonces lo que es calidad de vida. Calidad de vida es la percepción que tienen las personas sobre su posición en la vida, en un contexto en particular, respecto a sus necesidades, a sus deseos, a aquellas cosas que los inquietan, que les preocupan, respecto a su proyecto de vida. Y acá la palabra percepción es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando decimos calidad de vida muchas veces pensamos, bueno, mi objetivo es mejorar la calidad de vida de la persona a la que acompaño, ¿no? De la persona a la que estoy atendiendo, de mi paciente. Yo le pregunté alguna vez a esa persona qué es calidad de vida para esa persona. Entonces, entender el concepto de calidad de vida implica saber que hay indicadores de calidad de vida que son objetivos y otros que son subjetivos. Entonces, lo importante acá siempre es preguntarle a la persona, ¿qué es calidad de vida para vos? ¿Sí? Algunas de estas cuestiones que van a ir apareciendo en la presentación tienen que ver con el trabajo de tesis que hice, bueno, cuando terminé la carrera y que con mi experiencia y mis prácticas también he ido teniendo, justamente de la pregunta, bueno, ¿qué es calidad de vida para vos? Entonces aparecen factores que son muy diversos. La salud física, el estado psicológico, la independencia, la autonomía, que no son lo mismo, las relaciones sociales, las creencias, la espiritualidad, ¿sí? Entonces no hay un criterio único. Yo no puedo decir, voy a darle calidad de vida a mi paciente con mis creencias de lo que es calidad de vida, con los factores que yo creo que hacen a la calidad de vida. Ahora, hay factores que sí son comunes, componentes que son comunes. Podemos decir que la persona que tiene una jubilación mínima, y no me quiero meter mucho en esos temas porque si no, no terminamos más, pero una jubilación mínima hoy, ¿podemos decir que te da calidad de vida? Y la mayoría de las personas te van a decir que no, creo que todos podemos coincidir. Por eso decimos que hay componentes que son más objetivos, ¿por qué? Porque seguramente la accesibilidad a mi barrio, en cuanto a lo edilicio, en cuanto a las escaleras, a las rampas, al transporte público, bueno, esos son componentes que seguramente son más objetivos y que los podemos compartir la mayoría de nosotros, ¿sí? Pero esto no quita que haya componentes de calidad de vida que para algunos sean más importantes que para otros. ¿Por qué? Porque para todos la forma en la que vivimos en un momento en particular, una edad particular, los prejuicios incluso que nos atraviesan, va a hacer que cambie nuestra definición de lo que es calidad de vida. Calidad de vida para mí hoy no es lo mismo que lo que va a ser calidad de vida dentro de 10 años, 20, 30. ¿Sí? Entonces, entendiendo un poco de lo que es esto del entrenamiento cognitivo y de lo que es calidad de vida, bueno, pensemos, ¿qué impacto tiene la participación en los talleres en la calidad de vida de las personas mayores? Y lo primero que vamos a ver que aparece es la salud como ese factor, ese indicador más importante. Calidad de vida es salud, dicen muchas personas mayores, ¿no? Pero lo interesante es que muchos pueden identificar la diferencia entre la salud física y la salud mental, ¿no? Bueno,
tal vez yo hoy tengo que usar bastón, yo hoy uso sillón de ruedas, yo hoy ya no me puedo movilizar como antes, pero yo mentalmente me siento bien, ¿no? Lo estoy diciendo con palabras que te dicen las personas mayores, ¿no? Y aparece a pesar de que uso bastón, yo me siento bien. Entonces, muchas veces eso que pensamos, que la salud física es lo más importante para el viejo, bueno, acá aparece esta idea que, bueno, un poquito Rocío la comentaba, esto de la interdisciplina. Bueno, pensemos en que la salud desde lo físico se complementa con el bienestar subjetivo en este caso. ¿Quién soy yo para decir si una persona tiene o no salud? Y acá ya nos vamos a todas las cuestiones de la salud funcional, que, bueno, quienes son estudiantes ya un poco lo han trabajado. Tengo la tendencia a irme de tema, así que voy a tratar de volver al power. Pero también sucede que quienes van a estos talleres van muchas veces por el prejuicio. Y esto es así. Y por eso decimos, ¿por qué llamar taller de memoria a los talleres de entrenamiento cognitivo? Usemos el nombre que realmente deberían tener, ¿sí? Porque aparece la asociación también en el viejo entre la vejez y la enfermedad, porque está el miedo a perder la autonomía, ¿sí? Me da miedo perder la memoria, me da miedo que me estoy olvidando de algunas cosas, y por eso también es tan importante la parte psicoeducativa en los talleres de entrenamiento cognitivo. Yo no voy y le doy un ejercicio de atención sostenida al viejo sin explicarle qué estamos haciendo. Hoy vamos a trabajar la atención sostenida. ¿Qué es la atención sostenida? ¿Cuáles son los cambios que se dan en la vejez respecto a la atención sostenida? Eso es hacer con intencionalidad y no hacer por hacer. Que el viejo sepa lo que estamos haciendo. Le anticipamos, ¿sí? Entonces aparece esta idea de salud asociada a la autopercepción de las funciones cognitivas. Y en general aparece que hay, frente a la participación, la percepción de que se mantienen las funciones cognitivas y para muchos hay una mejora y un avance respecto a su performance cognitivo, ¿sí? Respecto a su desempeño. Bien, pasando a lo siguiente. Y esto es algo que en su momento, hace mucho tiempo ya, cuando me empecé a preguntar por estos temas, yo asociaba los talleres de entrenamiento cognitivo y asociaba a la calidad de vida un montón de cosas. Pero no me había aparecido esta pregunta por el aprendizaje. Y resulta que los propios viejos, como emergente en el campo, en la práctica, me hicieron dar cuenta de esto, ¿sí? El aprendizaje es un factor sumamente relevante para la calidad de vida. Para el viejo que dice, calidad de vida para mí es poder seguir aprendiendo. De acá que, obviamente, el aprendizaje toma distintas significaciones. Entonces, primero distinguir que hay un aprendizaje respecto a un proceso personal y grupal. Por eso vuelvo a la idea de que hablamos de talleres. No es lo mismo el aprendizaje en una intervención individual que en una intervención grupal. Y ojo con esto también, porque cuando hablamos de grupos, es súper difícil armar un grupo porque en realidad, bueno, uno propone el dispositivo y llega la gente que llega. Pero más allá de eso sí, tengo que aclarar que es importante que podamos ser estratégicos con los grupos que armamos, ¿sí? Bueno, no me voy a ir mucho de tema. El tema es que, bueno, aparece esta necesidad de aprender. Esta necesidad de aprender que aparece en estas personas mayores implica reafirmar, implica el refuerzo, implica adquirir conocimientos nuevos, y no solo por los que uno como tallerista pueda darles, sino lo que aprendo de mis pares. Y por eso el taller, y no la intervención individual, ¿sí? Adquirir recursos para afrontar situaciones cotidianas, y ahora vamos a ver cuál es el rol de
los pares en este punto, y es que tiene que ver con aprender del otro, con el otro, ¿sí? Porque más allá de la riqueza que puedan tener los espacios intergeneracionales, para el viejo, compartir con otro viejo situaciones que muchas veces son comunes para ellos, implica que se puedan compartir recursos. Yo de Pepita aprendí que lo que le pasó a ella hace unos años y que ella hoy está bien y hoy lo estoy atravesando yo, pero yo aprendí cómo hizo ella y tal vez eso a mí me sirve. ¿Sí? Entonces, fíjense que el aprendizaje acá aparece a partir de la experiencia y cómo se significa todo ese proceso. Fíjense las cosas que van apareciendo en realidad en un taller que es para entrenar las funciones cognitivas. Hay mucho más atrás de eso. Aparece acá lo que es el bienestar subjetivo. ¿Qué significa calidad de vida? Y bueno, ahí yo les puse algunos dichos. Calidad de vida es lo que me hace bien, ¿sí? Calidad de vida en el taller de entrenamiento cognitivo es quedarme a escuchar conversaciones, festejar cumpleaños, aprender, participar me deja feliz. Dentro de tu nivel social o económico, fíjense que ahí aparecen otros indicadores de calidad de vida, es pasarla bien, es estar bien, es aceptarse, ser feliz. Esta idea de lo feliz, que obviamente uno en la interpretación desde la teoría, lo entiende justamente como bienestar subjetivo, es decir, con altos niveles de satisfacción y con que se generan estados de ánimo que son mayormente positivos. ¿Sí? Entonces, el bienestar subjetivo, a pesar de, como lo veíamos antes, es de lo más importante cuando hablamos de lo que genera la participación en estos talleres. Y por otro lado, y una de las cosas más importantes en realidad, es las redes de apoyo como un indicador de calidad de vida. ¿Sí? El apoyo emocional, es decir, la contención, la escucha, los vínculos de confianza, y el apoyo cognitivo en relación a esta adquisición de conocimientos, al compartir información, más ahí hay una cuestión del saber si se quiere. Recuerdo que hace muchos años, cuando daba un taller, había una participante que estaba terminando la escuela, y había una participante que era maestra, que había sido maestra, era maestra jubilada, y había una complicidad acá y un compartir recursos entre estas dos personas sumamente interesante, ¿no? Entonces, en este sentido, encontramos este apoyo en lo emocional del proceso que estaba atravesando esta persona que estaba terminando la secundaria, pero también había un apoyo cognitivo, ¿sí? Bueno, y acá nos dicen, uno de los dichos, estar con gente es una necesidad, a pesar de las diferencias. Cuando uno necesita algo es importante tener a alguien y también estar vos para la otra persona. Y eso genera mucho sentido de utilidad en las personas mayores, en todos. Poder ayudar al otro, tener algo para darle al otro, una huella que dejarle a esa persona. Y también aparece la asociación de la vejez a la soledad, ¿sí? Fíjense que esta persona dice, me siento más en soledad que tiempo atrás. Antes hacía más cosas, estaba con más gente. A veces me siento así. Por eso trato de tapar eso, que no es azarosa la palabra tapar eso, y hacer más cosas como talleres. Lo cual también nos hace pensar un poquito, bueno, hacer más nos da más bienestar. Bueno, dejo ahí la pregunta, seguramente ya saben la respuesta. Pero bueno, aparece un poco esto de, bueno, no me quiero quedar solo, mi familia está lejos, o personas que vivieron la viudez, o que tal vez ya no cuentan con los mismos vecinos o redes de apoyo cercanas. Bueno, voy a ir a un taller, ¿sí? A veces por miedo, a veces por necesidad, a veces por prejuicio, eso es obviamente muy variable, y a veces porque se quiere, porque se desea, porque quiero más compañeros, porque quiero más amistades. Bueno, tiene que ver también con, obviamente, con el orden del deseo. Entonces,
Por un lado es la construcción de estos nuevos vínculos, sobre todo con personas que atravesaron situaciones vitales o que atraviesan situaciones vitales similares. Pero acá aparece un concepto que a mí me gusta mucho, que es de Juni Urbano, que es la condición socializadora del aprendizaje. ¿Sí? El potencial que tienen estos espacios de educación no formal es el intercambio con el otro. Aprendemos con el otro. Aprendemos para el otro. Aprendemos del otro. El otro aprende de mí. ¿Sí? Hay como toda una cuestión de reciprocidad también que se marca mucho y que aparece en estos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar respecto a la articulación de todos estos factores? Hablar de talleres de entrenamiento cognitivo implica que hay una mejor autopercepción de buena calidad de vida, siempre marcando que calidad de vida es percepción. ¿Sí? ¿Qué es causa y consecuencia? ¿Por qué es causa y consecuencia? Porque la persona va a buscar mejorar su calidad de vida, según lo que ella crea que es, y va a buscar participar, y a su vez esa participación genera la permanencia en ese dispositivo. Muchas veces, a consecuencia de eso, se participa de otros dispositivos, ¿sí? Entonces promueve el envejecimiento activo, empodera, amplía las redes de apoyo. Cada miembro de la red de apoyo puede tener una función distinta, ¿sí? Un rol distinto. Promueve distintos procesos de aprendizaje con distintas significaciones. Aumenta el bienestar subjetivo, mejora la calidad de vida, y así en esta cuestión de reciprocidad de factores, y ahí por eso lo marqué un poco como una circularidad, ¿no? Entonces podemos pensar estos talleres como necesarios. No quería por ahí irme a todo lo del envejecimiento poblacional, que ya lo hemos escuchado, que lo hablamos mucho, pero la realidad es que es un dispositivo que lo podemos pensar justamente para que esas vejeces, las que están hoy, las que tendremos, los que lleguemos a viejo, sean mejores, ¿sí? Cuanto más dispositivos haya, cuanto más tipos de dispositivos se propongan, va a haber más posibilidades, según el deseo de cada viejo, de cada vieja, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un recurso que lo tenemos que tener en cuenta. Pero siempre pensemos que no tenemos que salirnos del foco, ¿sí? Ojo, porque sigue siendo un taller de entrenamiento cognitivo. No es un taller, vuelvo a esto, no es un taller de juegos, no es un taller de recreación, de uso del tiempo libre. Ahora, nosotros tenemos que ser estratégicos en la forma en la que hacemos uso de todas esas herramientas y de todos esos recursos para que la persona pase un buen momento, pueda vincularse con otras personas, pero que también entrene las funciones cognitivas. ¿Sí? Entonces no nos tenemos que salir del foco, que suele pasar mucho. Podemos usar tal vez herramientas más del orden de lo tradicional, ¿sí? La típica fotocopia, el pizarrón, podemos usar ejercicios de cálculo, podemos usar ejercicios de, no sé, praxis visoconstructiva, hay como muchas cuestiones que podemos usar, pero también podemos usar juegos, pero siempre con un objetivo claro, ¿sí? Bueno, en conclusión, el taller de entrenamiento cognitivo mejora la autopercepción de la calidad de vida, entendiendo la salud y la calidad de vida desde sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales. Podríamos hablar acá de las múltiples dimensiones que nos atraviesan, que atraviesan nuestro curso vital, y los pensamos como dispositivos de promoción en salud, ¿sí? Que no solamente van a cumplir esa función de ejercitar las funciones cognitivas,
sino que promueven el envejecimiento activo, ¿sí? Que empoderan a la persona mayor y que la ponen en ese lugar de sujeto de derecho, de sujeto de deseo, sin que perdamos, por supuesto, repito, y lo repito porque lo veo mucho, digo, nunca perdamos el objetivo de la importancia que tiene en nuestras funciones cognitivas este tipo de herramientas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Realmente ha sido un placer, muy clara en la presentación. A mí particularmente me quedó resonando una frase, ¿sí? Que es importante tener a alguien. Sí, Sí. la importancia de poder contar con otro, poder interactuar con un otro, más allá de la finalidad, obviamente, que conlleve el taller, y tomando un poco la palabra de Juni Urbano, ¿no? La condición de sociabilizadora, ¿no? Que a mi parecer, más allá de que el taller, como vos bien decías, tiene que tener, bueno, la estructura, una finalidad, que no es el hacer por hacer, que yo me siento con un grupo de personas mayores y hago lo que me parece, sino que tiene que tener, bueno, un objetivo, ¿sí? Qué importante, ¿sí? Esto que tiene que ver con el sociabilizar de las personas mayores. Sí. De hecho, es mucho más eficaz hacerlo con otros y en modalidad taller que hacerlo de manera individual. Tiene que ser general en grupos reducidos, es lo mejor, a veces no se da, por eso digo, bueno, uno trabaja también en el campo con lo que tiene, con lo que puede, pero sería lo ideal. Sí, Paula. No sé si... Bueno, Paola, tenés la mano levantada, si no, tal vez fue sin querer. a ver, fue sin querer. Bueno, mientras esperamos, Pau, estaba pensando qué difícil es establecer como cierto límite a esto que planteabas de los talleres, porque los asistentes, por ejemplo, si el taller lo da una psicóloga o un psicólogo, los asistentes saben por ahí que la persona que lo dirige es un psicólogo. Entonces surgen demandas que no tienen muchas veces que ver con una estimulación, por ejemplo. Entonces me parece que está en la creatividad de cada persona que dirige estos talleres, poder acompañar también esas demandas al lugar indicado, porque estos talleres no pueden cubrir todos los aspectos de la vida cotidiana. Si bien, como vos decís, yo coincido, mejoran ampliamente la calidad de vida y el nombre es una excusa siempre porque atienden a 1.000.000 de factores y uno, basta hablar con alguien que vaya para saber que va muchísimo más allá de la memoria o de lo cognitivo, es enorme el alcance que tiene, pero a veces por una cuestión mínima se disparan otras cuestiones que también hay que saber y hay que tener como el entrenamiento de decir, bueno, no cualquiera puede dictar, por ejemplo, un taller de este estilo. Hay que tener cierta preparación para que ante estos emergentes uno pueda orientarlos hacia el lugar indicado, porque si no, trataríamos como de, porque yo pensaba, no me ha pasado en su momento varias veces de que surjan ciertos emergentes y no podemos hacer oídos sordos, pero tampoco es una terapia de grupo. Exacto. Entonces, me parece que está buenísimo ahí poder pensar qué lugar toca también al tallerista, a la persona que dicta estos espacios, para poder brindar como una escucha y un acompañamiento adecuado. Así que bueno, me disparó eso a pensar. Sí. Quienes trabajamos en talleres siempre tenemos como estas experiencias que nos vienen. La realidad es que muchos esperan eso, terapia de grupo, depende de quién lo dé, porque tenemos, no sé, terapista ocupacional que puede también trabajar sobre estimulación cognitiva, entonces depende mucho de eso. Ahora, tenemos que ser creativos, esa es la realidad.
porque que seamos flexibles en las herramientas que vamos a usar. Por ejemplo, cuando aparece mucho esto de la necesidad de hablar acerca de la historia, bueno, voy a traer una actividad reminiscente, ¿no? Vamos a trabajar con las reminiscencias. ¿Qué estoy trabajando con las reminiscencias? Y estoy trabajando la memoria autobiográfica, la memoria episódica, recontra importante para las funciones cognitivas. Entonces, podemos ir enganchando con ese recurso, con esa herramienta, con ciertos ejercicios. Bueno, hoy cada uno va a traer un objeto significativo, un objeto de su pasado, algo que le recuerde a su familia, y hacemos por ahí esa articulación entre la historia de vida de la persona, trabajamos puntualmente sobre la memoria autobiográfica, pero además también damos lugar a esa palabra, ¿sí? Y entonces, está bueno lo que decías, Vane, porque en realidad esto de la condición socializadora y el mayor potencial del taller está en eso, en el compartir con otros, pero también es el mayor desafío cuando trabajamos con talleres. Entonces, es difícil maniobrarlo en ese sentido, pero es muy enriquecedor. Pensaba, Pau, que es tan cierto esto que estamos comentando, ¿no? De que es por ahí un poco, a ver, se me viene a la mente estar llegando al taller y, bueno, dos de las integrantes ya estaban entablando, bueno, su conversación y, bueno, yo llego, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar. Y es difícil como generar un corte en la charla que ellos estaban teniendo para poder entrar como en clima de lo que sería el tema que conllevaba la clase. Y es tal cual como vos decís, uno con cierta creatividad tiene que, bueno, reorientar, buscar un plan B en la actividad que uno pensaba para el día, y bueno, intentar también bueno, que eso que se tiene para decir surja, y bueno, también de alguna manera acompañar y no hacer oído sordo bueno, a lo que se manifiesta en la clase, que bueno, que era justamente la necesidad de hablar, de intercambiar y bueno, de sociabilizar justamente. Es buscar el equilibrio entre responder un poco a la demanda Sí. que traen los viejos y bueno, pero también darle la importancia que tiene el entrenamiento cognitivo, porque es también lo que nos permite que podamos seguir desempeñando lo mejor posible en nuestras actividades de la vida diaria, ¿no? Y que podamos seguir socializando y que podamos hacer tantas cosas, porque todo lo que hacemos depende de nuestro desempeño cognitivo, digamos. Más allá de otros factores, digo, pero en ese sentido es sumamente importante, ¿sí? Y hablamos de entrenamiento cognitivo, distinto ya si nos vamos a rehabilitación, a estimulación, bueno, hay como otros factores. El taller de entrenamiento cognitivo nos permite también esa flexibilidad y esa creatividad porque no estamos trabajando específicamente sobre una patología. Ni hablar de que no es para nada lo ideal hacer una mezcla, ¿sí? Y que tampoco es muy difícil manejarlo, sobre todo cuando trabajamos en espacios que llega gente que tal vez no hay un filtro, no tenemos la posibilidad de dividir grupos o de hacer tal vez, no sé, una encuesta respecto a las necesidades de esa persona. Trabajar con personas, no sé, tal vez tenemos 5 personas con un envejecimiento usual y 2 personas que tienen Alzheimer, y la realidad es que las técnicas y las intervenciones tienen que ser completamente distintas. Respecto a la sociabilización, puede ser que, digamos, tenga sus frutos, pero en lo cognitivo ya no es lo mismo. Ni hablar de la dificultad que tiene para uno como tallerista o quien intervenga, ¿no? Bueno, quería preguntarles a los asistentes si les gustaría hacer algún comentario o aprovechar la posibilidad de preguntarle algo a Paula respecto de su presentación. Me pareció impecable, tanto
lo que trajo Rocío sobre el tema de cercanía de la muerte, a la que todos vamos a llegar, pero que es re difícil por ahí abordar, que nos cuesta. Muchas veces escapamos a esos temas. Y bueno, y Paula, también impecable. Me encantaron los 3 encuentros, sin desperdicio, chicas. Muchísimas, muchísimas gracias. Me llevo un montón de cosas, de conocimientos súper útiles. Gracias. Bueno, gracias. De más está decir que cualquier cosa se comunican, ¿sí? Por favor, no se olviden de poner la asistencia, me acabo de acordar. Pero cualquier cosa siempre vamos a estar a disposición para lo que sea. Si les surgen dudas en otro momento, lo que necesiten, la verdad es que para nosotros también es un espacio súper enriquecedor año a año. Por ejemplo, a Rocío, que la escuchamos en diversas oportunidades y siempre tenemos algo nuevo para poder conversar y para poder aprender, y por eso la idea de que sea interdisciplinario, porque los abordajes tienen que ser de esa manera, también los tenemos que pensar de esa forma. Bien, hay un comentario ahí que, bueno, excelente los conversatorios que nos ofrecieron. Desde mi humilde aporte, puedo seguir tomando en palabras de Erik Erikson, la vida no tiene sentido sin la interdependencia. Nos necesitamos unos a los otros, cuanto antes nos enteremos mejor para nosotros. Qué linda frase, ¿no? Que nos trae Cristina. Sí, muy linda. Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, realmente les agradecemos, les extendemos también el agradecimiento y los saludos y cariños de Tilita, que no ha podido tal vez estar mucho en estos encuentros, pero siempre está ahí con nosotros, así que, bueno, estamos a disposición para lo que ustedes necesitan. Continúen poniendo la asistencia, por favor, ¿eh?